y declaraciones. Yo soy conferencista de Medtronic. Objetivos. Entonces, primero vamos a hablar sobre la definición de cáncer avanzado de tiroides, la evaluación prequirúrgico y la extensión de cirugía y reconstrucción. Entonces, cáncer avanzado de tiroides. Entonces, la definición fue promulgada por la sección de cirugía endocrina de la Sociedad Americana de Cabeza y Cuello y el Grupo Internacional de Oncología de Tiroides. Entonces, aquí dice que para carcinoma diferenciado de tiroides, que incluye papilar, folicular, oncocítico, que era el HER2, y poco diferenciado, y carcinoma medular, las siguientes condiciones definen enfermedad avanzada. Mire bien, porque el poco diferenciado o pobremente diferenciado es considerado diferenciado de todas formas. Hay que ver, el anaplástico es diferente. Y por eso la biopsia es muy importante, porque a veces va a decir que a ese parece que es anaplástico, pero si consigue una muestra más como mejor, entonces puede cambiar el diagnóstico. Por eso tiene que tener cuidado con esto. Pero ¿cuáles son las cosas que indica que es cáncer avanzado? Cuando el primaria o en el sitio loco regional es voluminosa, invasiva o inoperable. Cuando es como un cáncer recurrente, metástasis distante, tiempo de duplicación volumétrica o bioquímica es menos 6 meses, tumor residual macroscópica del cuello, cuando ya no es recetable o no es posible por el estado de salud del paciente, y componentes históricos poco diferenciados, otros componentes agresivos como los variantes columnar cell, Hubnell, Tall cell, y características del tumor como necrosis tumoral, alta actividad mitótica y, como mencionamos, los cánceres poco diferenciados. También incluye los cánceres que no responden a rayos yodo y no responden a la supresión TSH, y es una amenaza inminente por la extensión del tumor. Entonces, para nosotros, porque pues yo soy cirujano, entonces es más con los cánceres invasivos. Entonces, ¿cuáles son las evaluaciones preoperatorias? Claro, tenemos que hacer la historia clínica, entonces hay que ver los síntomas. Entonces, cuando los pacientes presentan con disfonía, disfagia, problemas respiratorios, aspiración, disnea, hemóptisis, hematemesis y ronquera. ¿Cómo hacerlo? Pues claro, hay que hacer la evaluación como física, se me olvidó ponerlo acá, hay que ver si el tumor es más fijo, no mueve cuando el paciente trague, porque ese puede indicar invasión, o por lo menos está pegado a las estructuras del cuello. Entonces, parte del examen va a ser una laringoscopia, generalmente yo lo hago flexible en el consultorio. Pues, ¿qué estamos buscando? Para esos pacientes que están teniendo problemas respiratorios o cambio de voz, entonces estamos buscando si hay parálisis de la cuerda vocal. Broncoscopía, a veces en el consultorio, a veces en el quirófano. Con un endoscopio flexible, y en algunos pacientes buen escogidos, entonces puede hacer eso es importante, si puede saber antes de la cirugía si hay invasión ya dentro de la tráquea, porque eso es lo más común, porque tiene que estar preparado si tiene que hacer reconstrucción. Esofagoscopía en el quirófano cuando ya tiene disfagia, y las imágenes también indican invasión del esófago. Generalmente lo hace inmediatamente antes de la cirugía. Entonces, imágenes, tomografía con contraste. Y yo sé que siempre hay como pensamiento que no debe dar contraste de yodo a los pacientes, y hay posibilidad que van a necesitar, pero la mayoría de las instituciones ahora puede vigilarlo y puede, aunque le dio calcio, de todas formas puede seguirlo. Puede demorar un poquito, pero no tanto. Y resonancia magnética, pues tomografía generalmente cuando tiene posibilidad de invasión del laringe y tráquea, porque estamos mirando los
los cartílagos. Entonces, ese nos ayuda. Resonancia magnética es generalmente cuando están pensando que tiene una invasión al esófago, porque es mejor para delinear tumores en tejido blando. Y claro, cuando hay otra cosa que tenemos que pensar es como las complicaciones o invasiones a los vasos. Entonces, a veces, si está pensando en eso, hay que pedir una angiografía por tomografía o por resonancia. Entonces, hablamos sobre los casos, ¿no? ¿Cuáles son los casos que, pues, cuando tiene un cáncer de tiroides invasivo? Lo más común, uno de los más comunes es invasión del nervio recurrente. Entonces, este es un algoritmo del libro de Dr. Randolph de Harvard. Entonces, aquí puede ver que cuando ya tiene parálisis antes de la cirugía, entonces hay que hacer la tomografía y tiene que considerar o hacer endoscopía. Y tiene que estar preparado de hacer resección de la vía respiratoria, de la tráquea y reconstrucción cuando lo hace la tiroidectomía. Entonces, durante la cirugía hay que mandar tejido a patología. Si confirma que es cáncer invasivo, entonces hay que sacrificar el nervio, porque de todas formas ya no estaba funcionando antes de la cirugía. Si sale que es linfoma, claro, no va a ser como cirugía radical y tiene que, en la mayoría, pero sí debe hacerlo porque está pensando en compresión, porque hay algunas razones que debe hacerlo, porque sabemos que el tratamiento no va a ser la cirugía, pero a veces eso estamos haciendo por el compromiso de la vía respiratoria. Pero en un diagnóstico de linfoma hay que conservar. No debe sacrificar el nervio, aunque no estaba funcionando, porque había instancias que pues volvió a funcionar después. Si es benigno, claro, hay que conservar el nervio. Y el otro es, si encuentra el nervio como infiltrado, entonces hay que confirmar la histología. Si es invasivo, cáncer invasivo de la tiroides, entonces, si la función es normal antes, hay que conservar ese nervio. Entonces, siguiente va a ser la invasión parcial de la laringe o tráquea. Entonces, puede hacer en esas instancias, puede pensar en excisión por raspado. Entonces, sabemos que los márgenes no va a ser bueno. Pero ¿por qué lo hacemos así? Porque sabemos que hay otras modalidades que podemos darle, como tratamiento de radiación. Y estamos pensando en como la calidad de vida. Entonces, por eso puede hacer sabiendo que va a necesitar más, porque no tiene buen márgenes. También nosotros sabemos que si hay recurrencia en esas áreas, porque sabemos que ese está en el parte de la tráquea, en el cuello o en laringe, entonces podemos salvarlo quirúrgicamente por una laringectomía. Y cuando tiene invasión completa de la tráquea, como atravesando la pared de la tráquea o laringe, entonces va a tener necesita como la capacidad de hacer como esos tipos de reconstrucción después. Cuando hace resección parcial o resección segmentaria de la tráquea, entonces hay cosas que puede hacer, puede poner injertos óseos o costales que antes extraían directamente del paciente en las costillas, pero ahora generalmente realizamos con tejidos procesados. Y también puede poner colgados regional o libre, generalmente muscular, y resección y anastomosis. Entonces, cuando tiene que cortar un segmento de la tráquea, entonces tiene que saber cómo unirlo, ¿no? Eso generalmente pasa cuando el segmento es corto. Entonces, este es uno de los pacientes que tiene aquí indicando en la tomografía invasión de la tráquea, y aquí está como la vista por endoscopio.
Y aquí está, después de una resección segmentaria, aquí está la reconstrucción de la tráquea. Cuando hay invasión completa del laringe o como de la pared, como atravesando la pared, entonces importante saber las técnicas de laringectomía conservadora. Puede ser laringectomía parcial, como hemilaringectomía o laringectomía supraquicloidea, o si va a afectar demasiado el laringe, entonces hacer laringectomía total, generalmente sin colgado. Aquí está como para mostrar qué quitamos. Este es una hemitiroidectomía horizontal y aquí está vertical y aquí está cuando está embrujado solo arriba, entonces es supraglótica y esto es cuando es hemilaringectomía supracricoide. Entonces, seguimos. Cuando hay invasión parcial del esófago, generalmente lo que podemos hacer es hacer una resección parcial de la capa muscular involucrada y evitando la entrada al esófago. Cuando hay una invasión completa de la pared, entonces tiene que hacer reconstrucción primaria, reconstrucción. Generalmente puede hacerlo una reconstrucción primaria, como hacemos cuando hacemos laringectomía total. Pero si no tiene suficiente tejido, entonces hay que poner un colgajo regional o libre. La otra va a ser invasión vascular. Aquí hay una foto indicando que tiene una invasión de la vena mediana de la tiroide. Entonces, pero eso no es como la invasión vascular puede ser por el tumor primario o por las metástasis cervicales. Y invasión vascular. Se puede extirpar una vena yugular interna sin reconstrucción cuando la vena del otro lado es normal. Entonces sabemos siempre estamos haciendo cuando hacemos como vaciamiento del cuello, pues radical, o cuando tenemos que sacrificar la vena. En caso de resección simultánea de ambas venas, entonces al menos debe reconstruir uno de esos para prevenir las posibles complicaciones. Sabemos que la otra opción, si está pensando que va a necesitar sacrificar los dos lados, entonces es hacer cirugía en serie. Entonces, dejar el otro lado, esperar más o menos 2 semanas y hacer el vaciamiento del otro lado. Si se completa la resección carioidea, entonces hay que pedir la consulta al amigo cirujano vascular para ellos pueden como reemplazar el segmento que va a quitar. Entonces, todo esto, como hablamos, es porque nosotros sabemos que podemos darle a los pacientes radioterapia externa, generalmente postoperatoria. Por eso, los márgenes podemos, pues, ser cortos, ¿no? Muy poquito a veces hacer esas cirugías por raspado. En los que ¿cuáles son los pacientes que van a hacer esto? Los pacientes que tienen una histología de alto grado, en casos de enfermedad macroscópica irresectable y cuando se realizó una resección por raspado. Y en casos de extensión ganglionar, esa capsular extensa. Entonces, conclusiones. El objetivo de la resección es la resección macroscópica del cáncer de tiroides invasivo. Las técnicas que utilizamos en cirugía de cabeza y cuello para resección y reconstrucción del cáncer son necesarias en el manejo de esos casos de cáncer invasivo de tiroides para mantener la función y la calidad de vida. Todo esto, en general, yo conseguí las recomendaciones por las publicaciones de la Sociedad Americana de Cabeza y Cuello. Y mis referencias, gracias.